toca hoy día entonces hablar sobre el ADN del fracaso, que básicamente es sobre pecado. Los que fueron a la conferencia ayer están pasado a pecado, ¿no? Echaron toda una jornada, a ver, 6 expositores hablando sobre el pecado todo el día, y hoy día vamos a seguir hablando del pecado. Pero la idea es que podamos nosotros tener una apreciación especial en ese tema, porque estamos hablando de propósitos para la vida y muchos de los propósitos no se cumplen. La Amara quiere participar. Gracias, Amara. Sabemos que muchos de nuestros propósitos en la vida no se cumplen, muchas de nuestras ideas, muchos de nuestros planes no se cumplen porque quitamos de la ecuación, de la realidad de la vida, la conciencia de que somos pecadores. No pecadores así como, bueno, somos pecadores, pero hay un elemento central en la existencia humana que va a deformar nuestra comprensión de la realidad, que es el pecado. El punto es, de una o de otra manera, sea usted cristiano o no, te va a pensar que de cierta manera somos una buena persona. Algunos se creen buenas personas por ser cristianos, pero las razones por las que nosotros creemos o nos creemos personas buenas puede variar, pero normalmente es porque no somos tan malos como otros. Seguramente usted conoce a una persona que al compararse con ellos te va a decir, bueno, yo estoy bien. Lo hacemos lo mismo cuando uno sube de peso y quiere verse mejor, porque está obviamente está triste porque subió de peso, si es lo que uno no quería, obviamente. Uno se compara con una persona más joven que uno. Dice, bueno, yo estoy... O cuando uno pasa mucho con los hombres, ¿no? Cuando uno es feo, siempre hay un amigo más feo, ¿verdad? Y la comparación con una persona que en cierto aspecto es peor que uno, te hace bien. Es como cuando en el colegio uno saca un 4, pero tus compañeros sacaron 3,5. Entonces, yo me saqué un 4, pero él sí que le fue mal. Entonces, yo soy una buena persona porque no soy como Hitler, porque yo no soy como estos abusadores, porque yo no soy un estafador profesional, no me mataba a nadie, no me defraudaba. Bueno, tengo mis errores aquí, sí, pero nada grave. Pero nosotros también nos sentimos buenos cuando no hacemos todo lo mal que pudiéramos haber hecho. A veces nosotros hacemos algo mal, pero sabemos que podíamos haber hecho más malo y no lo hacemos. Entonces, yo podía haberlo perjudicado, pero no lo hice. Fíjate cómo soy bueno. Qué bueno soy. Es interesante esa lógica, porque nosotros somos conscientes de nuestra maldad y aún así nos consideramos buenos. Porque pensamos que la maldad es solamente lo que ejecuté. Ahí está el tema. Nosotros hacemos buenas cosas a las personas a las cuales amamos. El sacrificio de un padre por sus hijos, de un amigo por otro, de uno que apaña, apoya. A veces no recibe necesariamente nada en cambio y no quiere, pero uno lo hace por amor y uno se siente bien por eso. ¿Por qué soy una buena persona? La gente porque cualquier persona en la calle puede preguntar, va a decir, porque yo pago mis cuentas, bueno, es mi obligación, pero soy una persona decente es una palabra que se repite mucho. Soy una persona decente, pago mis cuentas, cuido a mi familia, no trato mal a mi señora. Yo hago el bien a las personas a las cuales yo amo. Lo que debiera ser obvio y que debiera ser una obligación pasa a ser un mérito. Por eso me siento bien. El punto es, si todos nosotros somos así de buenos y que incluso a veces ayudamos a personas desconocidas, cuando le pasamos una moneda a la persona en la calle, el tipo ese que va a hacer malabares y dejó caer todo y no le quedó un malabar en pie, así que no le resultó nada, y sale y uno, ya, pobrecito, y yo le paso una moneda. Entonces, pucha, qué buen corazón tengo. Yo podría haberle pasado nada, pero ayudé a una señora mayor a cruzar la calle, ayudé a una persona que se había caído la billetera y yo la recogí y le devolví. Mira cómo soy bueno. Debe haber alguna persona de buen corazón que está buscando a David por ese momento, ¿no es cierto? Con su billetera ahí, ¿dónde está? ¿Encontraste o no? ¿No? Ahí está, pues, una buena persona la recogió y no quería dejarla ahí
porque alguien puede robar. Entonces, él está buscando a David por algún lado. Bueno, nosotros estamos conscientes de nuestra maldad, hacemos cosas buenas ocasionalmente, y eso ya nos garantiza el título de buenas personas. Pero, si el mundo está lleno de gente así, ¿por qué el mundo está como está? Toda la gente está de acuerdo con lo anterior, con la gran mayoría de la gente. Pero, si somos tan malos, ¿por qué el mundo está así? ¿Qué hay de malo con el mundo? La respuesta es: el fracaso del ser humano es un fracaso rotundo. Y vamos a buscar entender eso en la historia de Pedro con Jesús, en esos últimos momentos, en su muerte y después en su resurrección. Y el ADN de fracaso humano, el fracaso de Pedro, es una historia interesantísima, porque hay una historia que ocurre por detrás de la historia principal, que es la historia de Jesús. Jesús en la cruz muere por todos nosotros, pero esa historia se dio en un momento físico específico, y por lo tanto había otras personas involucradas. Habían sentimientos, emociones, había gente ahí que estaba caminando con Jesús y gente que lo vivió. ¿Y cómo lo vivieron ellos? La experiencia de ellos viviendo esos últimos momentos con Jesús muestra un poco de la naturaleza humana. Lo primero que vemos en la experiencia de Pedro es que Pedro era un tipo apañador, pero a veces como que se le pasaba un poco. Él tenía momentos de euforia, así como que vamos contigo hasta el final. Él dijo, ¿no? Aunque tengas que morir contigo, jamás te negaré. El versículo bíblico dice, Jesús ahí en Mateo 26, 31 y 35, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, él iría al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Jesús dijo, ustedes me van a negar, porque eso es incluso parte de la promesa, ¿no? Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ojo, paréntesis, Jesús ya había dicho a ellos en esa noche que él iba a morir y resucitar, pero parece que en esa parte ellos saltaban ciertas hablas de Jesús, ¿no? Jesús, hablando de eso, y Pedro dijo, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. En impresión mía, Pedro le dijo a la cara de Jesús, eres un mentiroso. ¿Sí o no? Jesús dijo que le iba a negar, y Pedro le dijo, jamás. Estás mintiendo. La euforia se le subió a la cabeza, ¿no? Todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Carepalo. El tema de la euforia es un tema interesante, porque él está apañado con Jesús. Él cree, ojo, yo creo en la sinceridad de Pedro. Nosotros tenemos una visión muy negativa quizás de ciertos personajes, como él, por ejemplo, por lo que le pasó después, y le miramos de menos. Pero seamos honestos, Pedro y los demás discípulos, sobre todo los 3 principales, estuvieron con Jesús en momentos de profunda presión. El Evangelio de Juan principalmente muestra cuántas veces los judíos intentaron matar a Jesús y Jesús se les escapó. ¿Ustedes creen que Jesús se les escapó solito? Ellos estaban ahí. Ellos estaban ahí. Ellos saben del peligro. Ellos saben del peligro. Por lo tanto, las emociones que ellos están experimentando ahora son emociones verdaderas. A lo mejor ellos quieren esto. Pedro quiere eso. Realmente yo creo en esto. Pero obviamente que es un momento de euforia, y él entonces está expresando toda esta euforia. Pero después hay un segundo momento que culmina esa euforia en un momento de impulsividad. Porque después, minutos más adelante, quizás un par de horas, ellos estaban orando con Jesús, y luego vinieron los soldados a buscar a Jesús. Pedro estaba tan consciente de que él iba a morir con Jesús que él tenía una espada. Y en ese momento él sacó la espada y dio al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Eso es lo que dijo en Juan. Mateo dice lo siguiente: en eso uno de los que estaban con él, cuando llega los soldados a llevar preso a Jesús, el Pedro que yo puse es mío, en paréntesis, para que se entienda. Pedro entonces extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja.
Literalmente, él declaró guerra contra. Era una cantidad de soldados, no sabemos cuánto. La Biblia dice que eran muchos. Y ellos eran 11, porque uno había dado vuelta a la chaqueta, ¿no? Eran 11 ya, con Jesús 12. Y obviamente estaban en menor número. Pedro fue tan impulsivo que él no pensó, reaccionó, actuó, según lo que él había dicho, hasta la vuelta con Jesús. Y se sacó la espada y se metió. Bueno, Jesús luego arregló su condoro y puso de vuelta la oreja a Malcolm y entró en la historia el tipo, porque aparece su nombre. Me parece que si el nombre aparece en los relatos bíblicos, es muy probable que después él se haya convertido. Por eso es parte de la comunidad. El autor, si no me equivoco, Juan u otro, incluye su nombre porque quizás algunos de los lectores lo conocen. Esa es una de las razones por las que pone nombres en algunos personajes. Entonces Jesús va y lo arregla, pero hay un momento de impulsividad que muestra que verdaderamente Pedro estaba comprometido con Jesús de mala manera. Él no entendió nada. Él no entendió lo que Jesús había acabado de decir, que yo voy a morir y resucitaré. Se lo olvidó. Él iba a luchar su lucha con Jesús, no la lucha de Jesús. Bueno, el punto es que después de este momento de impulsividad viene la realidad. Jesús había sido llevado, y Juan relata con mayor detalle mostrando que Juan y Pedro siguieron, pero Juan conocía a alguien allá adentro. Él conocía al sumo sacerdote, por ejemplo, o era conocido por él, y por eso le dejaron entrar. Y luego él hizo con que entrara Pedro también al patio, y estaban en el patio, no allá donde estaba junto a Jesús, sino que afuera. Y era la madrugada y hacía frío. Y la cosa es que él estaba ahí esperando el resultado del juicio del Sanedrín, y empezó a conversar o a calentarse ahí, y la gente estaba afuera conversando. Y mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús del Galilea, dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. No podía escapar de la... Y al momento, a echarse maldiciones, les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. De verdad que ese texto me conmociona, porque imaginemos el dolor en el corazón de Pedro cuando él se dio cuenta de que todo su discurso, toda su pasión, 3 años caminando con Jesús, fueron destruidos en 3 momentos de negación. El mismo hombre que recién había cortado la oreja de un soldado que intentaba llevar a Jesús preso, ahora lo negaba en presencia de todos. El dolor de su corazón es tan grande y es tan significativo que seguramente Pedro no podría, por sus propios esfuerzos, recuperarse. La pregunta que nosotros hacemos es ¿por qué? ¿Por qué nosotros somos así? La negación de Pedro es la mía también. La situación de Pedro es la nuestra. Y no solo hipotéticamente. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros juramos amor a Jesús y en la misma noche lo negamos? ¿Qué temía Pedro? ¿Tenía temor a la muerte? No podría haber tenido temor a la muerte porque recién había buscado la pelea contra un soldado. No tiene sentido. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Fue poseído por un espíritu maligno? No creo tampoco.
Lo que pasó a Pedro es el resultado de la comprensión de la realidad humana. Pedro era pecador y su naturaleza, así como su acento, le hacía ver. Es interesante eso, ¿no? La realidad del pecado nos lleva a vivir una experiencia de vida que, aún queremos hacer el bien, no lo hacemos. El bien que quiero, no lo hago. Hago lo mal que no quiero. Y es interesante porque la realidad del pecado no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que somos nosotros. Somos así, es nuestra naturaleza. Caída. No es como fuimos creados, como hablamos la semana pasada. No fuimos creados así. En Adán, cuando Adán decidió rebelarse contra Dios, nosotros todos recibimos como herencia no una cierta influencia, sino que una naturaleza. Por eso una guagua que cuando nace ya nace pecadora. Por eso David dijo, no este David, pero David, el rey, dijo: en pecado me concebió el padre. No es porque fue concebido ahí, ¿no es cierto?, en una relación fuera de matrimonio, algo así. No, él nació pecador, hijo de una pecadora. Nosotros nacemos pecadores. No podemos imaginar el pecado solamente como una acción. Nosotros no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Eso es nuestra naturaleza. Y lo más interesante de todo eso es que esa naturaleza es imposible de ser vencida con nuestros propios esfuerzos. Yo puedo tratar de cambiar mi acento. Yo puedo tratar de, quizás, aprender a hablar como hablan los argentinos. Cuesta un poco. Con un poco de práctica lo tengo. O como algunos que tuvimos un profesor conocido de algunos de ustedes, no les voy a decir el nombre, pero que se fue a un doctorado en Estados Unidos y cuando volvió a Brasil volvió hablando como un gringo que habla portugués. La gente, ¿qué onda? Estuviste 2 años allá y 40 años acá, ¿y por qué hablas así? Hay gente que se esfuerza. El punto es, aunque cambiemos la cara, cambiemos el acento, cambiemos la ropa, cambiemos la rutina, cambiemos la dieta, no podemos cambiar quiénes somos en lo más profundo. Ese tipo de cambio no se cambia con una cirugía, no se cambia con operación, no se cambia con nada. Ese tipo de cambio es imposible de ser hecho por nosotros. Tenemos que estar conscientes de esto, de que hay una naturaleza muerta que no podemos vencer. El punto es, cuando Pedro estaba luchando con eso, él fue vencido por su propia naturaleza. La alegría del Evangelio es que eso que es sumamente grave al Señor tiene solución. Pero yo entiendo que es imposible de vencer. Pero si yo no entiendo que también es algo extremadamente grave, yo lo mantengo. Es cuando como uno tiene una deuda chica, uno no se preocupa mucho. Si le debo lucas a un compañero del trabajo, uno no se preocupa tanto, porque es poco. Es poco y uno significa, es pagable. Lo que me preocupa son las deudas impagables. Bueno, con los intereses de hoy día, cualquier deuda puede tornarse impagable en poco tiempo, pero el punto es, cuando el problema es pequeño, yo no me preocupo tanto con él. El pecado a veces vemos, y yo escuché esto esta semana, en una noticia en la radio que decía que el Papa ahora había hecho una declaración, quizás en privado, hacia un periodista, de que él creía que los pecadores no iban al infierno por la eternidad, sino que serían aniquilados. Y el radialista hizo un comentario diciendo, bueno, es que igual toda la eternidad en el infierno hay mucho, porque uno tiene aquí en esa vida 70, 80 años y de pecado y después toda la eternidad por lo que hiciste 70 años es como no cansa. El problema es que él no tenía en cuenta esto, la gravedad del problema. ¿Qué tan serio es lo que nosotros hacemos? ¿Qué tan serio es nuestra separación con Dios? Por no considerar esto, miramos de menos el sacrificio de Jesús. Por no considerar eso, miramos de más nuestro valor y nuestras acciones. Por no mirar esto, caminamos en una semi-santificación. Porque hay santificación, pero no mucho. ¿Por qué? Porque el pecado tampoco es algo tan grave.
Si yo bajo el valor del pecado, es como la economía, ¿no? Si yo bajo el valor del pecado, estoy subiendo el valor a mis acciones. Así se compensa todo. El pecado humano es algo tan absolutamente grave que nada, sino que solamente la muerte de Jesús fuera capaz de pagar. Y ojo, créeme, si Jesús pudiera pagar de una forma más barata, y si fuera más barato el precio, él pagaría de la manera más barata. Él no se estaba dando un lujo, él no estaba paseando, él no estaba haciendo, bueno, yo podría simplemente hacer así, pero voy a hacer de la peor manera, así como que pagar el grabado, así como que... No, eso era necesario que fuera así, porque era así de grave. Ese es nuestro problema. Ahora, la alegría que tenemos es que hay una perfecta solución. Sabemos que la solución es Jesús, pero Pedro sabe. Si Pedro, que estaba ahí caminando con Jesús, si Pedro, que estaba durante 3 años aprendiendo de Jesús, escuchando a Jesús, aprendiendo a amar a Jesús, no solamente el Jesucristo, pero el Jesús, la persona más cotidiana, este ser que uno ve, que uno escucha, el timbre de la voz, el caminar con él, el compartir con él, el comer del mismo pan con él, esa persona la cual amaba Pedro. Cuando Pedro nega a Jesús, pero está negando también a sí mismo. Cuando Pedro niega a Jesús, él está negando su historia. Y él se siente profundamente, como dice el texto, profundamente amargurado. La desilusión estaba destruyendo a Pedro. Y el punto es, si nosotros que queremos a Dios, buscamos a Dios con nuestros propios medios, ignorando el peso, la carga, la grandiosidad del pecado, terminaremos como Pedro, porque fracasaremos. ¿Cuántas personas están llorando como Pedro llora? Porque se echó a perder el matrimonio, porque se echó a perder la propia vida en un mundo de adicciones, porque se echó a perder muchos sueños y proyectos que había construido, porque construyó todos estos sueños, todos estos proyectos, sin considerar el peso del pecado. Hay una escena, bueno, somos fans de How I Met Your Mother, y hay una escena que me llama mucho la atención de Ted, que es un arquitecto, y él cuenta la historia y utiliza una frase y luego cuenta la historia por detrás de la frase, que él no contaba con el peso de los libros. ¿Qué tiene que ver eso? Es porque ahí cuenta la historia de una persona que construyó una biblioteca. Fabulosa la biblioteca, genial, hermosa, arquitectónicamente perfecta. El problema es que con el pasar de los años se hundía el edificio, más y más, hasta el punto de que tuvieron que deshacerse del edificio. ¿Y por qué se hundía el edificio? Porque el arquitecto no consideró el peso de los libros. Algo tan básico. Así también es el pecado. Podemos construir algo hermoso, pero si no consideramos el peso del pecado, todo empieza a hundirse hasta que tiene que ser derrumbado. En ese punto estaba Pedro, en ese punto estamos nosotros. Pero hay una esperanza. Y la esperanza se dio, eso fue en viernes para un sábado, la esperanza se concretó el domingo. Porque el cuarto aspecto no es solamente que Pedro era impulsivo, no solamente que él era eufórico y que se confrontó con la realidad, pero después de haberse confrontado con la realidad, él pudo experimentar de la restauración. Interesante lo que dice Jesús aquí. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús ya había resucitado, Jesús había aparecido a los discípulos, pero los discípulos estaban ahora en Galilea, y Pedro llama a sus amigos y dice, bueno, vamos a pescar. No es vamos a pescar porque tenemos tiempo, vamos a pescar porque esa cuestión de seguir a Jesús, eso ya no va, eso ya no ocurre. Pedro era el principal, el líder de todos ellos, y él fracasó de una manera tan contundente que él no se atrevía a querer liderar cualquier movimiento. En ese momento Pedro había renunciado. En su cabeza él renunció al ministerio cuando él negó a Jesús. Él no se consideraba digno de unir a sus amigos y decir, vamos a hablar de Jesús a otros. ¿De qué Jesús se va a hablar Pedro? ¿De qué Jesús se va a hablar Pedro? Pero
Jesús, sabiendo de eso, va hacia Pedro, hacia donde ellos están, y lo restaura a Pedro. Interesante cómo Jesús lo hace. Prepara ahí una reineta a la plancha, ahí mientras ellos estaban allá pescando. Ellos estaban pescando para traer pez o pescados, pero cuando llega Jesús ya los tenía. Jesús sabía de las cosas. Llegan ahí y Jesús está ahí y comienzan a conversar. Pedro todavía tenía así como que un cierto temor, una cierta es el amor al amigo, pero ambos sabían que habíamos embarrado grave aquí, está rara la situación, está pesado el ambiente. ¿Sabe cuando uno está peleado con otro? No sé si ha pasado ir a casa de un amigo y los papás del amigo empiezan a pelear y uno queda así, ¿dónde me meto, no? Mejor me voy. Y uno tiene temor a levantarse, que le vaya a gritar también. Entonces uno se queda ahí, sabe, lo mete pesado, así, como que no fluye la conversación, ¿no? Así estaba, ¿no?, el ambiente. Entonces terminaron de cenar y Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Interesante la pregunta, porque Jesús compara el amor de Pedro por sobre el amor de los demás. Ellos me aman, pero tú eres el que más me ama, porque los otros huyeron, pero Pedro lo negó. Los otros se omitieron, pero Pedro fue activamente pecador en ese sentido. Y él responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. La versión esta, la NBI, nos permite ver esa diferencia de la palabra que Pedro utiliza, porque son palabras diferentes. Son distintas palabras para amor, pero con distintos pesos, ¿no? La palabra que Jesús utiliza es la palabra amor ágape, amor sacrificial, y la palabra que Pedro utiliza es el amor fileo, el amor de amigo, un amor un nivel diferente, un amor un poco más, no tan intenso. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús entonces vuelve a llamar a Pedro a que obedeciera al ministerio, a que se lleve el ministerio. Deja los barcos, deja de pescar y vamos a trabajar en el reino. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Si tú me amas. Y Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él tenía temor a decir, ojo, tenía temor a decir, te amo. El que había dicho, moriré por ti, ahora ya no lo dice con tanta vehemencia, consciente de su pecaminosidad, pero aún amando a Jesús. Y él dice entonces: cuida mis ovejas. Pero por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? No pregunta, ¿me amas? Es como si Jesús bajara el nivel de exigencia. Ya, no me amas, pero ¿me quieres? Él recién había dicho, te quiero. Y luego él, pero al menos me quieres. Ese es el énfasis. Y él responde entristecido: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Interesante, porque él sabía que Jesús conocía su corazón. Él sabía que Jesús conocía su dolor. Él sabía que Jesús sabía cuánto él lo amaba. Lo que Jesús quería era que Pedro declarara, como lo negó 3 veces, que él declarara aquí nuevamente 3 veces lo tanto que le amaba a Jesús, y que ese amor era verdadero, y que Jesús estaba llamando a Pedro nuevamente, restaurando a Pedro, poniendo a Pedro de nuevo como líder en ese movimiento. Es la resurrección de Jesús que restaura la esperanza de Pedro. Es la resurrección de Jesús que restaura nuestra esperanza. Porque la negación de Pedro es la nuestra, pero la restauración de Pedro también puede ser la nuestra. La resurrección de Jesús trajo esperanza a todos que, como Pedro, fracasaron en la vida. Tú y yo fracasamos. Tú y yo nacimos losers en todos los sentidos posibles, pecadores, fracasados. Y a veces vemos historias de gente de éxito en la vida. Y vemos mucha gente exitosa. Y que no hay gente exitosa en la vida. Porque el pecado lo destruyó todo.
Mientras antes reconozcamos eso, mejor. Pero cuando reconocemos eso, recordemos que la resurrección de Jesús es lo que me trae esperanza para personas como uno. Cuando estamos en lo más profundo del abismo, es donde llega la luz. Interesante que ayer estábamos allá volviendo al Evangelio y yo me acordaba de una música de un cantante brasileño que es muy buen letrista, de hecho, y él decía que él inicia diciendo que no es solamente de vez en cuando que yo peco, es decir, yo peco constantemente, pero también no es de vez en cuando que Jesús me perdona. Y el coro decía, yo soy pecador y Dios es amor. Pero al final va a decir que tu gracia es como el agua que llega al pozo más profundo donde yo me encuentro y va llenando todos los espacios para hacerme subir y me restaura de nuevo hacia arriba. Así como la resurrección de Jesús es como una luz que va a iluminar los momentos más oscuros de la vida. Y si quizás no has llegado a ese momento de profunda oscuridad, quizás ese momento llegará, pero entiende que incluso en los momentos más oscuros, donde la embarraste gravemente, donde echaste a perder todo, su vida, su ministerio, su familia, todo, la luz de Jesús va a brillar ahí y te puede traer de vuelta a la vida, porque Él volvió a la vida. En eso es esperanza. Cierra tus ojos, queremos terminar esa reflexión pensando en los desafíos de Jesús para nosotros. El desafío que va de aquí hacia la próxima semana, el próximo mes, los desafíos personales, familiares, ministeriales. Entienda que todo está manchado por el pecado, pero todo puede estar también marcado por la esperanza de la restauración de Cristo Jesús. Por eso yo tengo que, así como Pedro, arrepentirme, encontrarme de nuevo con Jesús y volver a decir a Jesús, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te amo. Señor, tu palabra nos exhorta a reconocer nuestra pecaminosidad y caminar contigo. Queremos, Señor, como Pedro, arrepentir y volver a ti, Señor. Sabemos que no podemos planificar una vida sin considerar el peso del pecado. Por eso, Señor, queremos reconsiderar y considerar nuestra pecaminosidad ante ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y da que podamos servirte con denuedo, con pasión. La pasión que es producto de la comprensión de su misericordia, restaurándonos. Personas como nosotros, que perdidos estábamos y perdidos estaremos, Señor. Muchas gracias por esa esperanza que tenemos en aquel que es el Cristo resucitado. En nombre del que oramos. Amén.